El día de hoy hablaremos de los hábitos altamente eficientes. Cuando hablamos de un hábito, lo importante es determinar a qué nos estamos refiriendo y cuáles son los resultados que buscamos obtener con el trabajo en cada uno de ellos. Cuando hablamos de la proactividad, hablamos del hábito de la responsabilidad y de, evidentemente, enfocarnos a lo que realmente estamos realizando, estamos elaborando en ese momento como tal, y tendríamos como resultado la libertad. Es decir, esa proactividad se transformaría en un trabajo eficiente y efectivo que nos daría como resultado la libertad. Empezar con un fin en mente. Uno de los hábitos que nos convierten en altamente eficientes es empezar ya con una determinación de qué queremos alcanzar una vez que finalicemos una actividad. Cuando hablamos de la descripción, sería el hábito de liderazgo personal. Cada uno debe trabajar tanto interna como externamente para poder desarrollar sus habilidades de liderazgo personal. Como resultado, tendríamos el sentido propiamente a la vida, es decir, que todo lo que mire a un fin en concreto y al trabajar el liderazgo personal, nosotros tenemos un sentido de pertenencia como tal y una conexión a la vida. Luego, establecer primero lo primero, de alguna u otra manera, como ya lo veníamos hablando, es importante que nosotros especifiquemos o conectemos las actividades y que prioricemos siguiendo un orden realmente lógico y que evidentemente nos ayude a llegar al resultado de forma concreta. ¿Está bien? Entonces, establecer qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, siguiendo un orden de prioridad que va a determinar el momento específico en el que nos encontremos, el trabajo que estamos realizando o, en pocas palabras, a lo que nos estamos enfocando en ese momento. Cuando hablamos de la descripción sería el hábito de administración personal. Es importante que nosotros establezcamos las normas específicas para determinar los niveles en los cuales vamos a ir trabajando. ¿Está bien? Nivel uno, nivel 2, nivel 3 y cuál de esos niveles va a tener básicamente una prioridad y cuáles son los ítems que tenemos en cuenta para que realmente sea una prioridad. No todo puede ser urgente ni todo puede ser importante, ¿sí? Primero lo importante versus lo urgente, o primero lo urgente, luego lo importante, luego lo relevante. ¿Está bien? Siempre la idea es poder determinar el grado de prioridad, ¿sí? Luego tenemos pensar en ganar, ganar. Lo importante dentro de nuestras habilidades o de nuestros hábitos eficientes, es importante que ambas partes se vean beneficiadas o todo lo que realizamos tiene un grado de importancia. Por lo tanto, es importante darle ese grado de forma correcta y poder determinar un beneficio para ambas partes, tanto para mí como quizás para la otra parte. ¿Está bien? Entonces, el ganar, ganar genera un hábito de beneficio mutuo, lo cual es sumamente importante porque todos de alguna u otra manera debemos o tenemos necesidades que requerimos cumplir o cubrir con esas caracterizaciones que estamos llevando adelante. ¿Está bien? También el bien común y la equidad son el resultado de un ganar-ganar. ¿Qué quiere decir? Tanto nosotros como la otra parte se ve beneficiado, por lo cual evidentemente existe ya un bien común y también evidentemente vamos a poder hacer las cosas de una mejor manera y eso también fomenta la empatía, la responsabilidad, sí, el trabajo en equipo. Entonces es importante considerar y tener en cuenta eso, ¿sí? De que nosotros busquemos el ganar, ganar, ¿sí? Procurar primero comprender y después ser comprendido. Esta es una de las razones por las cuales tenemos que fomentar la empatía, que es justamente algo que ya también veníamos conversando, la importancia de poder comprender qué características tiene la otra persona, cómo se comporta la otra persona, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus patrones de comportamiento como tal. Entonces, dentro de ese comprender, nosotros también vamos a empatizar con esa persona
y evidentemente también va a empezar a comprendernos, ¿sí? Entonces es un trabajo mutuo, evidentemente, que lleva o trae como beneficio que ambas partes puedan lograr lo que también ya veníamos hablando, que es la comunicación efectiva y eficiente, ¿está bien? Que quiere decir que todos nos podamos entender, que escuchemos de forma activa, ¿sí? Que podamos comprender lo que la otra persona está solicitando o requiriendo de nosotros. Está bien que también nosotros seamos correctos en la forma de expresar de alguna u otra manera nuestras opiniones, de expresar básicamente lo que venimos necesitando dentro de un lugar. ¿Está bien? Y que esa comunicación realmente emisor, receptor y mensaje estén correctamente codificados como para poder ser descodificados posteriormente, ¿sí? O sea, para que la otra persona nos pueda entender o comprender, ¿sí? Y también eso evidentemente nos da como resultado el respeto y la convivencia pacífica, podríamos llegar a decir. O sea, comprender y que nos comprendan lleva a que la convivencia sea mucho más pacífica y que exista respeto entre las partes, ¿sí? Luego tenemos la sinergia, es decir, de alguna u otra manera conectar de una forma correcta y que evidentemente eso nos motiva a trabajar en equipo, a complementarnos, ¿sí? Y sería el hábito de la interdependencia como tal, poder comprender que es importante que trabajemos en equipo y que conectemos entre personas como tal, ¿sí? Los resultados serían logros e innovación que nos permiten evidentemente un crecimiento constante. Luego tenemos lo que sería el afilar la sierra, el hábito de la mejora continua. Es importante que nosotros presentemos oportunidades de mejora, trabajemos en la mejora de nuestros procesos, ¿sí? Como para que evidentemente tengamos como resultado un balance y una renovación como tal, es decir, una mejora de forma continua. ¿Está bien? Ese es un ítem demasiado importante. Ahora vamos a entrar a hablar de lo que es la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional se define como la capacidad de las personas de poder, de alguna u otra manera, adaptar esas capacidades al reconocimiento, al entendimiento y al manejo de sus emociones. Es decir, adaptarse a las situaciones en las cuales de alguna u otra manera nosotros tengamos que, y ese es un ítem demasiado importante, nosotros tengamos que empatizar, por ejemplo, con alguien. Entonces de alguna u otra manera allí entra el manejo de la inteligencia emocional, poder reconocer, entender las emociones nuestras y también las emociones de los demás, es decir, de todos los agentes que de alguna u otra manera entran, podríamos llegar a decir, a conectar con nosotros. Y esa conexión se debe generar, evidentemente, de una forma empática, de una forma correcta, y evidentemente eso nos ayuda a entender tanto nuestras emociones o tiene un impacto significativo tanto en nuestras emociones como también en las emociones de los demás. Entonces, un ítem importante aquí es poder definir, poder entender, poder comprender nuestras emociones y también, evidentemente, poder gestionar esas emociones de acuerdo al entorno en el cual nosotros nos estemos desempeñando. Está bien, en este caso, en nuestro lugar de trabajo, o también podría ser en un entorno familiar, en un entorno de amistades, etcétera. ¿Está bien? Entonces, toda esa conexión que de alguna u otra manera nosotros tenemos es importante, ¿sí? Que evidentemente sea de una forma útil, que sea de una forma evidentemente efectiva, que podamos realmente conectar de una forma correcta, ¿sí? Ante las situaciones de presión que se nos puedan llegar a presentar, ante situaciones de conflicto que puedan llegar a aparecer dentro de nuestra estructura laboral como tal. Entonces, gestionar de una forma correcta todas las emociones que se pueden llegar a presentar en diferentes momentos es una habilidad o una conexión
que compete con lo que conocemos en términos técnicos como inteligencia emocional. ¿Está bien? El control de nuestras emociones durante determinados procesos que puedan llegar a darse dentro del entorno laboral o también evidentemente dentro del entorno familiar o en los diferentes entornos en los cuales nosotros nos desempeñemos como tal, ¿sí? Aquí hay un ítem importante que es conocer un poquitito lo que sería la historia de lo que nosotros conocemos hoy en día como inteligencia emocional. Nace esa terminología como tal ya en los años 70 con Daniel Goleman, ¿sí? Quien revoluciona el mundo de la psicología, el mundo de las empresas, al llevar este término a el mundo laboral como tal, a diferentes escenarios, ¿sí? Y evidentemente conectar de forma correcta, de forma realmente predecible, ¿sí? Y de forma eficiente y completa con lo que sería la psicología y el ambiente laboral como tal, y que nos determina la importancia de y la conexión de la inteligencia emocional con lo que tenga que ver con el crecimiento personal y profesional como tal. ¿A qué nos referimos? A que ese crecimiento personal y profesional debe estar conectado a un manejo correcto de nuestras emociones, debe estar conectado a, evidentemente, la sumatoria de todas nuestras habilidades, el trabajo correcto en cada una de esas habilidades, realmente la conexión con el medio, ¿sí? La identificación de los diferentes problemas o de los diferentes acontecimientos que pueden llegar a presentarse dentro propiamente del entorno laboral como también del entorno personal. ¿Está bien? Entonces, conectan, ¿sí? Los conocimientos y las habilidades de las personas en el manejo de sus emociones, ¿sí? Y tiene una relación directa que dice que todo lo que respecta a inteligencia emocional tiene una conexión directa con el ser, es decir, con lo que la persona siente, hace, con lo que la persona puede llegar a quizás conectar también con el mundo en el cual evidentemente se desempeña, en el cual busca su crecimiento personal y profesional. Entonces, este es un ítem que siempre tenemos que mirar el desarrollo correcto de esas habilidades blandas y del manejo realmente eficiente y correcto de esas habilidades, ¿verdad? Bueno, aquí también él define dentro de su libro Inteligencia Emocional como una manera de interacción, está bien, de conexión básicamente con ese medio en el cual nosotros de alguna u otra manera nos desempeñamos laboralmente y cómo de alguna u otra manera también que es un ítem que siempre tenemos que mirar, que es cómo básicamente esa interacción con el mundo, conecta en relación con nuestros sentimientos, con las habilidades, con los controles emocionales que nosotros tenemos que tener para que realmente todo eso funcione en un santo orden, para que todo eso tenga una estructura correcta, evidentemente, y allí nace diferentes factores o diferentes características propiamente que nosotros tenemos que medir y que nosotros tenemos que mirar a la hora de conectar o de realizar cualquier actividad dentro de nuestro entorno como tal. ¿Está bien? Entonces, identificar nuestros sentimientos, identificar también, evidentemente, esas habilidades blandas de las que hablábamos en la jornada anterior, como las capacidades, los atributos que tiene que tener una persona como para desempeñarse de forma correcta dentro del ámbito profesional y lograr su éxito. Entonces, ante todos estos cambios y el nacimiento de esa inteligencia o del término de inteligencia emocional en los años 70, hace que las empresas como tal empiecen a valorar los perfiles profesionales que apunten a el manejo correcto de esas habilidades, a personas que puedan y sepan trabajar en equipo, que tengan un liderazgo eficaz. Evidentemente también comienzan a crear capacitaciones específicas enfocadas
de forma directa, ¿sí? Este es un ítem importante. Todas esas capacitaciones que nacen dentro de la estructura empresarial como tal ya conectan de forma directa con el desarrollo personal de quienes están dentro de esa empresa o dentro de esa organización como tal. Entonces ya no solamente se miran esas habilidades duras, como yo les venía comentando quizás en la clase anterior, sino que se observan también esas habilidades blandas como un patrón demasiado importante. ¿Está bien? Ese patrón importante es eh, el manejo realmente de ese, podríamos llegar a decir, de esa empatía, de esa responsabilidad, del trabajo en equipo eficiente, honesto, ¿sí? De ese trabajo en equipo realmente correcto, porque muchas veces nosotros podemos llegar a decir que puede llegar a existir trabajo en equipo, pero que no sea honesto, no sea transparente y que evidentemente no vaya a tener el impacto que nosotros buscamos o el impacto que de alguna u otra manera nosotros podemos llegar a necesitar como tal, ¿sí? Entonces ya se enlistan como habilidades correctas lo que respecta a la inteligencia emocional, ¿sí? A las conexiones realmente que nosotros podemos llegar a tener con el medio y evidentemente también cómo nosotros manejamos de alguna u otra manera todas esas habilidades como tal y cómo las conectamos también y las traemos a nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, como bien dice allí, eh, estamos viviendo un futuro incierto, como todos los futuros, pero que evidentemente tiene un enfoque mucho más personal, mucho más cercano que el que anteriormente podríamos llegar a visualizar o entender. En el Foro Económico Mundial nos dicen que hay 10 habilidades, 5 asociadas a lo que serían las habilidades blandas y otras 5 asociadas a lo que serían las habilidades duras. Como yo les había explicado en la clase anterior, es importante tener en cuenta que las habilidades blandas son la creatividad, la persuasión, la colaboración, la gestión eficiente del tiempo, la estructuración correcta en el espacio, ¿sí? Que nosotros evidentemente podamos saber dónde estamos parados, qué necesita nuestro equipo, qué necesitamos nosotros de alguna u otra manera y que dentro de esa gestión eficiente nosotros encontremos de por ahí todas las respuestas que necesitamos a los cambios que se van a venir. ¿Está bien? Entonces esas habilidades serían la adaptabilidad de una forma correcta, ¿sí? Dentro del entorno empresarial y del entorno empresarial nuestro con los entornos empresariales foráneos, que quiere decir con nuestra competencia, con el mercado, etcétera. ¿Ok? Y luego tenemos ya las habilidades duras como tal, que esas habilidades sí son las que me hacen a mí ser o ser contratado quizás de alguna otra manera por una empresa. ¿Y cuáles son esas habilidades duras? Por ejemplo, el saber de alguna u otra manera interpretar, por dar nada más un ejemplo, saber interpretar algo relacionado a finanzas, conocer sobre economía, derecho, marketing, ¿sí? Un pensamiento analítico, todo lo que es programación, todo lo que es competencia en la nube, ¿sí? Todo lo que es inteligencia artificial, esas son habilidades duras que de alguna u otra manera yo puedo llegar a, evidentemente, aplicar, ¿sí? Dentro de mi entorno laboral como tal y que evidentemente también me definen o me distinguen de todo lo que se encuentra dentro del mercado. ¿Qué quiere decir me distingue de otros profesionales que se encuentran quizás trabajando en mi rubro o quizás también en otros rubros como tal, pero que de alguna u otra manera tienen una conexión conmigo y que yo puedo trabajar de alguna u otra manera con esas personas? ¿Está bien? Esas habilidades duras son un punto importante que nosotros tenemos que medir y mirar. ¿Está bien? Todas esas características son ítems demasiado importantes desde mi experiencia y perspectiva. Les puedo decir que nosotros necesitamos manejar ambas, tanto habilidades duras como también habilidades blandas como tal, sí, el saber hacer, pero también todo lo que respecta al saber ser, ¿sí? A la conexión que nosotros podemos llegar a tener
con nuestro medio y que evidentemente eso tenga un impacto sumamente significativo. ¿Está bien? Para nosotros, para el medio en el cual nos desempeñamos y también evidentemente para las conexiones específicas que nosotros necesitemos realizar en algún momento. ¿Está bien? Esas conexiones quizás con otras empresas, quizás esas conexiones también dentro mismo de mi empresa. ¿Está bien? Entonces, todas esas caracterizaciones como tal son ítems que nosotros tenemos que ir mirando, que tenemos que ir de alguna u otra manera midiendo y evidentemente hacerlo de una forma eficiente, eficaz y realmente conectada, ¿sí? Conectada con los procesos, conectada con la empresa, conectada con el entorno, ¿está bien? O sea, es como una conexión completa, ¿sí? Bueno, luego hablamos de la adaptabilidad en relación con nuestra gestión de tiempo. Bueno, cuando hablamos propiamente de lo que sería la gestión de tiempo, un ítem demasiado importante es que nosotros debemos de medir, debemos de mirar todo el ámbito en general y poder gestionar de una forma correcta, poder gestionar de una forma eficiente todo lo que respecta exclusivamente, ¿sí? A el tiempo que tenemos como para realizar algo, para el tiempo que tenemos para estructurar algún tipo de actividad, el tiempo que podemos llegar a tener también para lo que sería la gestión eficiente y correcta de todos los recursos empresariales que tenemos. Entonces, el tiempo conecta también con los recursos que nosotros tenemos, con los recursos que necesitamos dentro del ámbito empresarial, ¿sí? Cómo gestionar nuestro tiempo dentro de la estructura empresarial es uno de los ítems que para mí es demasiado importante porque muchas veces decimos no tengo tiempo y realmente ese no tengo tiempo no es tan real, sino que nosotros no hacemos realmente una correcta, podríamos decir, una correcta planificación de tiempo. Por eso es que evidentemente nosotros no decimos de la boca para afuera que no tenemos tiempo. Realmente lo que necesitamos es organizar de una forma correcta, ¿verdad? Todo como para poder realmente tener ese tiempo que realmente anhelamos y necesitamos, ya sea ese tiempo para compartir con mi familia, ya sea evidentemente ese tiempo para compartir con mis amigos, ¿está bien? Ese tiempo para irme al gimnasio, para quizás, eh, podríamos llegar a decir viajar, sí, compartir tiempo, etcétera, sí. Entonces, el diseño de la gestión, evidentemente, de una de las habilidades blandas más importantes es la gestión de tiempo, sí. No solamente, como ya les decía, en el ámbito laboral propiamente, sino también en el ámbito personal, sobre todo, es decir, encontrar el tiempo para todo, ¿sí? Evidentemente, ese manejo de tiempo va a ser muy distinto dependiendo de a qué nos estemos desempeñando o en qué estemos trabajando, que evidentemente nos va a ayudar a nosotros y nos va a ir fomentando, nos va a ir de alguna u otra manera cambiando poco a poco, pero que evidentemente las prioridades tienen que ser no solamente laborales, sino también personales como tal, ¿sí? Entonces, un ítem importante aquí es que nosotros tenemos que trabajar, ¿sí? Dentro de esa gestión de tiempo, básicamente en la priorización de determinadas actividades como tal o en la priorización de alguna otra manera de ciertos complementos o de ciertas actividades que quizás puede que para todo el mundo no sean importantes, pero que para mí sean importantes. Entonces, esos cambios tienen que ir naciendo desde nosotros hacia el medio, ¿está bien? O sea, nosotros tenemos que aprender a poner prioridades, también a establecer límites de una forma correcta. Yo creo que el establecimiento de los límites es uno de los ítems más importantes, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a, de alguna u otra manera, a también ponernos a nosotros primero y luego dejar quizás ciertas actividades, por ejemplo, relacionados al ámbito laboral como tal. Entonces, una correcta organización, una correcta estructuración de
nuestro tiempo nos va a dar como resultado también una adaptabilidad más correcta y también evidentemente si llevamos eso al ámbito empresarial, también evidentemente va a tener un impacto sumamente positivo, ¿sí? Entonces, esto conecta también en forma directa con nuestros valores, con nuestro propósito como tal. Y de por ahí nace también la importancia de reconocer y de trabajar en ese propósito, porque todos tenemos un propósito, pero quizás no todos reconocemos ese propósito como válido y por lo tanto no trabajamos en ese propósito. ¿Está bien? Entonces, ese es también un ítem importante, ¿sí? Em, a ver, ¿qué más aquí? Ah, bueno, puntos importantes. Yo tengo que trabajar en todo lo que es pasión, en todo lo que es motivación, en todo lo que es compromiso como tal, ¿sí? En todo lo que es también confianza, en todo lo que es comprensión, ¿está bien? Comprensión en relación con mis compañeros de trabajo, comprensión en relación conmigo mismo, o sea, comprender mis límites, trabajar evidentemente en esos límites también es un ítem importante, ¿sí? Evidentemente también entender que puede haber mucho trabajo y que para quizás amortiguar de alguna otra manera todo ese trabajo, también debemos aprender a trabajar en equipo. Ese trabajo en equipo nos va a ayudar de alguna otra manera a nosotros a poder hacer qué cosas o qué cuestiones, a quizás disminuir la cantidad de tiempo que vamos a tardar en realizar una actividad, ¿sí? Que evidentemente todas las personas también se sientan 100% involucradas, ¿sí? Durante esos procesos como tal. Entonces, evidentemente tenemos también una conexión con el medio, un trabajo en equipo, una habilidad también de escucha activa y de comunicación, como veníamos hablando un poquitito más adelante. ¿Está bien? Entonces es importante trabajar tanto en lo que sería el manejo de habilidades blandas como también el manejo de esas habilidades duras y de alguna u otra manera trabajar en equipo, podríamos llegar a decir, también en el manejo de eso y en el trabajo de tanto las habilidades blandas como también esas habilidades duras como entonces, cuando una organización tiene un propósito claro, es responsabilidad de los líderes que el resto de los empleados puedan entender, puedan integrar y puedan interiorizar todo eso que de alguna u otra manera nosotros estamos capacitando, estamos mostrando o estamos trabajando con ellos, ¿sí? Entonces, solo así vamos a lograr una coherencia, un sentido de pertenencia, unos valores alineados a la organización y podemos desarrollar obviamente las habilidades de todo tipo necesarias para realizar con éxito el trabajo que nosotros tenemos destinado a realizar. ¿Está bien? Entonces, de alguna u otra manera, si vemos o queremos colocar dentro de un ranking, ¿sí? Podríamos decir que las habilidades blandas más buscadas son la comunicación y escucha activa, el liderazgo, la planeación y gestión del tiempo, la flexibilidad, la orientación a los resultados, la orientación eh, evidentemente a la planificación correcta y la negociación, ¿sí? Y en habilidades duras serían una mayor productividad, una calidad laboral, un buen ambiente laboral, estar siempre abiertos a los cambios y un desarrollo de roles. Entonces, hasta aquí llegamos en la sesión del día.